Muchas gracias, apreciado Francisco. Agradezco tu presentación y, oye, demasiadas flores me echan cuando me presentan. Hasta pena me da, pero les agradezco. Sí, aquí su humilde servidor ha tenido la dicha de ser invitado a este programa. A la hora del perito, este programa lo llevamos ya hace más de 2 años. Y bueno, vamos a compartir un rato experiencias. Yo sé que hay muchos que están acá que tienen vasta experiencia en lo que es auditoría, peritaje contable, lo que es también la auditoría forense, entre otros menesteres más. Ok, vamos nada más, como dicen, a hacer una tertulia entre amigos, entre colegas, para los que nos visitan por primera vez o recién están aquí en el programa. Bueno, para mí es un honor hablar un poquito de los retos ética y profesionales en la auditoría forense. Siempre empiezo con una frase y vean, esta frase es importante, para mí es importante, porque siempre nos quejamos de que vivimos en una sociedad que está corrompida, que vivimos en una sociedad que ya no tiene valores y empezamos a remontarnos en las épocas pasadas donde sí se respetaba al anciano, sí se respetaban las normas, a las autoridades, a los mayores, etcétera, a los adultos mayores, a los padres, entre otras cosas. Entonces, pero vean esta frase, sé el cambio que quieres ver en el mundo. Esto lo dijo Gandhi y me gusta porque si nosotros queremos ver un cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y esto tiene que ver mucho con las expresiones culturales que cada región donde nos encontramos se practican diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, entre otras cosas. Por favor, solo confírmenme si están viendo la presentación, no sea que esté hablando y no esté viendo Sí, nada. sí, se ve correctamente. Listo, muy bien. Entonces, pero vean qué contiene una cultura. Bueno, la cultura contiene las costumbres, contiene creencias, contiene normas. Y dentro de todo esto, va a variar dependiendo del área geográfica, va a variar dependiendo la forma de las creencias que tengamos y las creencias, nosotros adoptamos esas costumbres también de acuerdo a las creencias. Y yo por eso siempre he tenido la teoría en decir que las personas, las sociedades se desarrollan de acuerdo a las creencias que éstas adoptan, que vienen de sus antepasados, o en el caso de nosotros, aquí en América, que nos vinieron a imponer de otras culturas. Entonces, y para que haya una convivencia entre las personas que viven en un área específica, en una sociedad, pues se crearon las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas, entre otras cosas más, que contribuyen al actuar de la persona. Pero si nos vamos a la parte institucional, vean, la sección 120.14 A1 del Código de Ética del IESMA nos indica que nosotros debemos de establecer los requerimientos básicos que estén aplicados como la parte cultural de la firma, donde implementemos esa norma de gestión de calidad. Bueno, la norma internacional de gestión de calidad está la 1.2 y la 200 y la NIA 220, que entre los tres documentos conforman todo lo que es la cultura de gestión de calidad que una firma debería de estar implementando. ¿Para qué? Porque esto le permite ver los alcances, las limitaciones y las limitantes que podría tener en un encargo. Dicho esto, eh, todo, si bien es cierto, la auditoría forense, los peritajes, relativamente cada uno se desarrollan en diferentes etapas y se utilizan diferentes normativas, pero cuando tienes un sistema de gestión de calidad es más fácil identificar porque de allí tú vienes y dices, ok, ¿qué tipo de entidad es? ¿En qué área se desarrolla esa entidad? Si es una entidad pública, si es una entidad privada, y tú empiezas a analizar cuáles pueden ser las partes que podrías tú tener tropiezos. Entonces vienes y para poder evitar eso, tú te vas y ves en el código de ética
los principios fundamentales que debes de cumplir. Y hablamos de la integridad, que es ser honesto de forma directa con quienes nos contratan, ser objetivo a la hora de realizar la labor del encargo. Tenemos que no tener prejuicios, sino que tenemos que realizar la auditoría y los hallazgos de acuerdo al plan que hemos diseñado y no estar sesgada esa objetividad por condiciones ni económicas, ni por familiaridad, ni por intimidación, ni nada por el estilo. Tenemos que ser objetivos tal como si fuésemos un médico. Hay que ver la enfermedad, dar el diagnóstico y sugerir la medicina y el tratamiento. ¿Para qué? Para que el enfermo, en este caso, que son las entidades, puedan salir adelante. Competencia profesional y debido cuidado, tener los conocimientos necesarios y estar actualizado en esa materia. ¿Para qué? Para poder aceptar esos encargos en los cuales nos estamos comprometiendo. Porque vean, desde aquí también esta parte de la competencia profesional y debido cuidado tiene que ver con la credibilidad, con el prestigio de la firma, con el prestigio de usted como profesional. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. La confidencialidad también indica que debemos de proteger toda la información que nos llega a nuestras manos y aunque no hayamos firmado ningún contrato de confidencialidad, el código de ética nos dice que tenemos que guardar la confidencialidad aun cuando ya hayamos roto, ya no tengamos nada que ver con la parte contratante. A modo que mucho ojo en esta parte. El comportamiento profesional se encarga de que nosotros debemos de cumplir todas las normas que nos rigen como contadores, llámense leyes locales, normas internacionales, todo lo que encierra la profesión como tal. Y luego el marco conceptual del mismo código nos indica que tenemos que identificar esas amenazas, tenemos que evaluarlas y darles una respuesta. ¿Por qué? Para evitar caer en esa tentación y de las amenazas que les estaba comentando, que tiene que ver con la intimidación, la familiaridad, con el interés propio, entre la abogacía, entre otras cosas. Entonces, vean, ¿qué es la auditoría forense? Según la auditoría forense, según el diccionario, se refiere a la revisión de la contabilidad de una empresa u organización para garantizar que la veracidad de lo que está dentro de los estados financieros. Entonces nosotros tenemos que brindar un dictamen, un informe que le va a servir al juez. ¿Para qué? Para tomar decisión sobre el hecho que se está, en este caso, ventilando en un juzgado, entre otras cosas. Forense proviene del latín forensis, que significa público manifiesto. Bueno, eso ustedes ya lo han visto en más de alguna ocasión. Aquí se ha dado muchas charlas que ya ese concepto ya lo tienen bien identificado. ¿Qué es una auditoría forense? Bueno, ¿qué es auditoría forense? Como pueden visualizar aquí, es una ciencia auxiliar de la investigación penal, civil, comercial, laboral, de familia, entre otras. ¿Por qué se pone todo esto? Porque hay circunstancias en las cuales somos llamados para poder brindar una investigación, una auditoría forense, un peritaje. Va a depender del objeto que se tenga en estudio o en este caso del objeto de discordia, en la cual las partes, hay una parte ofendida y otra agresora, y tienen que llegar a un acuerdo, y si no hay un acuerdo de una forma voluntaria, pues se va hacia a través de un juzgado y es el juez el que determina cómo se va a solucionar esto, y muchas veces somos llamados los peritos para dar fe, mejor dicho, para que se compruebe documentalmente y fehacientemente ante un informe sobre los hechos que están solicitando en un documento donde van los puntos de peritaje. Entonces vea, ¿por qué aquí dice establece la verdad material de los hechos sobre la verdad procesal y contribuye al establecimiento de responsabilidades penales y civiles tanto para personas físicas como para jurídicas, que están afectando el patrimonio y el orden económico de una sociedad? Y aquí también nos indica que la auditoría forense sirve como asesor a quienes imparten justicia. Entonces, por eso es importante que nosotros los auditores seamos prudentes, seamos objetivos,
seamos íntegros en todas las funciones que estemos realizando. Porque al final del día podemos cometer algunos errores y vean, es complicado cuando el auditor eh, se aboca a una de las partes. Su corazoncito se va ya sea a la izquierda, a la derecha o al centro. No, tenemos que ser objetivos. Entonces, la responsabilidad es la prevención y detección de fraudes. En la parte de la auditoría forense, en la parte del peritaje, ya van a los puntos de pericia en las cuales se quiere comprobar que lo que se dice en la auditoría forense es cierto. Y viene, puede ser que la parte defensora también contrate a su auditor forense para desestimar lo que se esté dando a entender en un informe de auditoría forense o para desacreditar lo que el perito esté colocando en su informe y trasladando al juez. Ven qué importante es esta parte. Estos son algunos, este es el perfil básico que tendría que tener el auditor forense. Y ustedes pueden ver acá, para empezar, estos son la parte de el conocimiento que tener el auditor, los principios fundamentales del código de ética que debe de, como mínimo, de cumplir. Entonces, aquí los conocimientos está que tiene que tener conocimiento en auditoría, en investigación criminal, en criminología, en principios legales, administración financiera, administración de empresas, métodos cualitativos y cuantitativos, porque tiene que realizar cálculos para poder determinar cuánto es la cuantía en los casos que así se ameritan. Tiene que tener mentalidad investigativa, analítica, objetiva, habilidades intelectuales, habilidades técnicas, habilidades funcionales, personales, habilidades interpersonales. Vean cuántas son las propiedades que tendría que tener un auditor, un perfil para auditor, y por supuesto también cumplir con los principios fundamentales del código de ética, como es la integridad, objetividad, confidencialidad, lo que ya vimos anteriormente. Estas son las habilidades claves del auditor forense. Tiene que tener conocimientos técnicos y académicos en finanzas, en normas de auditoría, tanto locales como internacionales, en normas internacionales de auditoría, entre otras cosas. La legislación que le es aplicable en el país, tiene que conocer las leyes relacionadas al fraude, al lavado de dinero y activos, a los delitos financieros, las normas tributarias, normas mercantilistas, normas laborales, normas familiares, en fin, hay tantas regulaciones y legislación que debe de conocer el auditor forense. ¿Por qué? Porque va a depender del caso. Así es como él va a tomar ese conocimiento y va a tener que plasmar en su investigación. Claro está, en ningún momento esto le da al auditor forense o al perito las atribuciones de convertirse en determinar si es culpable o no la parte que está siendo acusada. Mucho cuidado con esto. La tecnología forense y análisis de datos tiene que aprender a manejar herramientas como sistemas ACL, AIDA, SQL, Python, para detectar anomalías o indagar información en grandes volúmenes y que le pueda facilitar el trabajo que está realizando. Las habilidades analíticas de investigación, como tiene que ser crítico en el pensamiento, nunca tiene que cerrarse. Si bien es cierto, cuando hace el plan, tiene que planificar, para la redundancia, cómo va a realizar el análisis, pero en el camino pueden haber circunstancias en que ese plan pueda ser modificado. ¿Para qué? Para un mayor alcance de los análisis que se está haciendo. ¿Para qué? Para poder brindar un informe con mayor credibilidad. Atención a los detalles, identificar esas pequeñas discrepancias que pueden señalar fraudes. Por ejemplo, cuando en el caso de las estafas, de los pitufeos que le dicen, miren, esto se hacen depósitos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos en diferentes tipos de cuenta y en diferentes instituciones financieras. Y cuando eso se está dando, automáticamente los software están dando una señal de que no es común que se esté dando tanto depósito o extrayendo cantidades pequeñitas de un solo usuario o de una sola cuenta. Entonces, ahí están las alertas a esas pequeñas. No está en el monto, sino que está en la tipificación del hecho.
Los análisis de riesgo, vean, puede evaluar vulnerabilidades como los controles internos de una empresa. Recordemos que los grandes fraudes financieros que han habido a nivel mundial se han dado por la falta de controles y por la ausencia también de una forma certera del control interno que han implementado en las entidades. Habilidades para reconstruir transacciones, rastrear fondos, transacciones sospechosas para identificar fraudes. Hoy con la tecnología creo que es más fácil y es más fehaciente la información que se toma. La integridad ética y profesional. Vean aquí, también es necesario que seamos imparciales al lo que hablamos inicialmente, que no podemos dejarnos influenciar por intereses internos y externos, ni por asuntos que nos estén sucediendo como persona. Fíjense que muchas veces se dice que los problemas se dejan en casa, no se llevan al trabajo. Y es precisamente por ello, porque cuando se está haciendo una investigación, no te puedes dar el lujo de distraerte, tienes que estar centrado en el 100%. Entonces, aunque puede parecer inhumano e incomprensible, uno tiene que dejar los problemas en casa y no llevarlos a la oficina. La confidencialidad, manejar con discreción la información de los casos investigados. Compromiso con la verdad, no alterar ni manipular hallazgos para beneficiar a terceros. Miren que muchas veces los que han contratado a la firma o al profesional le están pidiendo resultados o están solicitando como si la contraparte le está brindando la información o no, entre otras cosas. Entonces, el profesional tiene que ser muy delicado para no, se puede decir, discrepancias con la parte que están haciendo, en la parte en la cuales están involucradas para poder obtener los hallazgos y poder extraer lo que realmente se necesita. Resiliencia y fortaleza mental. Tenemos que aprender a manejar la presión. Cuando digo manejar la presión, recordemos que cuando se juramenta al perito, muchas veces se le dan plazos muy cortos y muchas veces la información es muy extensa. Entonces uno tiene que saber manejar esas presiones tanto de tiempo como de trabajo que hay que realizar, así como también las posibles amenazas en casos sensibles. Mire, cuando son casos así sonados de corrupción, no puedo decir que no, pero en su mayoría, bueno, en su mayoría he conocido de que han sido los peritos amenazados por los resultados que podría tener en contra de la persona que está o de la institución que está siendo investigada. Habilidades de comunicación y presentación. También hay que saber interrogar, saber entrevistar, formular apropiadamente las preguntas que para extraer la información que verdaderamente se requiere. Redacción de informes técnicos y periciales. Miren, hay que saber elaborar esos documentos con un vocabulario fácil, sencillo, pero no hay que escribir como nosotros, como estamos habituados a hablar, sino que tenemos que escribir de una forma que la contraparte o terceros entiendan y comprendan lo que estamos escribiendo, porque una coma, un punto, dos puntos, punto y coma, cada uno tiene una repercusión en un párrafo y si esto está mal elaborado, por un tecnicismo en redacción pueden al culpable darlo por inocente. Vean qué importante es hasta la redacción. Presentación en juicios. Explicar los hallazgos ante el tribunal de una forma clara y persuasiva. Muchas veces los abogados eh, formulan la misma pregunta hasta 10, 15 veces para ver en qué momento el perito falla. Entonces ya ese fallo ya es sinónimo de que podría ser, como se puede decir, bueno, falló y ya se queda como desestimada la pregunta. Capacidad de persuasión, convencer a los jueces, abogados, auditores de la validez de los hallazgos. Y eso se refiere a que si usted tiene las credenciales, si usted realizó la investigación, si usted hizo toda la labor, usted sabe lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, por qué lo ha hecho y cuál es la veracidad de la información que ha puesto ahí en ese informe. Capacidad de manejo de tecnología y herramientas digitales. Aquí hay algunas herramientas que usualmente se utilizan para extraer evidencia digital. Ustedes lo pueden buscar en internet, averiguarse porque la información es bastante extensa para poder explicársela
cada una de ellas en esta charla. Aquí estamos hablando ya del código de ética del auditor forense. El código de ética, vean, siempre nos vamos a la parte que el código de ética nos da principios generales y nos da los parámetros de conducta que regulan el comportamiento de nosotros los profesionales contables. Entonces, nos ayuda a promover esa cultura ética. ¿Para qué? Para promover la confianza a terceras partes. ¿En favor de qué? Del interés público. Entonces, aquí también nosotros tenemos que aceptar el compromiso y evitar conflictos de interés, porque esos conflictos de interés pueden, no sabemos los alcances que podrían tener, y también tenemos que evidenciar la competencia adecuada del conocimiento que tenemos en relación al trabajo que estamos realizando. Cualidades éticas profesional de auditor forense. Bueno, tener juicio profesional, escepticismo profesional, mentalidad investigadora, discreción y confidencialidad, ser independiente y objetivo. Y nuestro enfoque, nuestra auditoría tenemos que basarlas en normas y regulaciones con enfoque de acuerdo a lo que se nos está pidiendo. Entonces, aquí el enfoque basado en normas y regulaciones, debemos seguir las normas nacionales e internacionales, tanto que están las que están diseñadas para los peritajes, como las normas jurídicas que están diseñadas para realizar los trabajos también de peritaje y de auditoría forense. Capacitación y desarrollo profesional. Debemos de estar en constante capacitación. Muchas veces esta parte la descuidamos y creemos que porque tenemos experiencia no es necesaria la capacitación. No obstante, hoy con la evolución de la tecnología, miren, de un año a otro nos podemos quedar desfasados de una forma grande. Entonces, puede ser que hasta nos desestimen un informe por estar atrasados en las capacitaciones en la materia que nos compete. Tenemos que tener independencia, esa independencia mental que debemos de tener para tener un buen juicio profesional y que actuemos con integridad, objetividad y escepticismo profesional. ¿Y por qué? Porque también está la independencia aparente en la cual las personas muchas veces que están dentro de las organizaciones ponen en entredicho la independencia mental del auditor o el que ha realizado la pericia, porque nos conoce y según él conoce más de la materia que nosotros mismos, entonces pone entredicho el informe. Entonces se necesita una tercera parte que revise eso y que la conclusión a la que llegue sea la misma que la que nosotros hemos llegado. Bueno, esto ya lo vimos, juicio profesional, escepticismo, que es lo que todos los contadores y auditores debemos de tener. El control interno es lo que hace que falle, que se generen lo que son los casos de fraude, sobornos, y al mismo tiempo promueve, toda esa parte podría estar promoviéndose dentro de las organizaciones también parte de la corrupción. Recordemos que la corrupción no existe solo en la parte de la parte pública, sino que viene también de la parte privada. Si la parte privada no excediera, la parte pública tampoco pudiera hacer algo, pero en la mayoría de casos ambos están, como dicen, eh, es- están aliados, y entonces aquí tenemos que ver la parte muy de cerca, la corrupción, cómo es que se origina, quiénes la originan y en qué momento se origina. Bueno, esta parte del concepto de la corrupción, ustedes lo pueden ver aquí, que es el abuso de poder encomendado en beneficio propio dentro de los que están dentro de una administración de un organismo público. Estas son las fases de la corrupción, del desarrollo de la corrupción. Ustedes lo pueden ver detenidamente. La ONU en el 2003 también se promovió en contra de la corrupción y se estableció el día 31 de octubre, perdón, el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Ahí les dejo el link para que ustedes puedan tener acceso al documento y puedan leerlo tranquilamente. Estimado Juan Carlos, tengo Hola, una pregunta del público. Es, adelante. es con el tema anterior, que ya lo cerraste muy bien, sobre el código de ética. El contador Javier Rodríguez Salinas pregunta, ¿el código de ética en este caso es específicamente para los auditores forenses? Si es así, claro, me pueden indicar dónde lo puedo buscar.
El código de ética que nosotros promovemos, mejor dicho, que promueve el IESBA, es el código de ética para el profesional de la contaduría. Entonces, cuando hablamos del profesional de la contaduría, estamos hablando que están involucrados los contadores que dan su servicio como dentro de una institución, están dentro de una nómina y eso les aplica la sección 2 el capítulo 2 del Código de Ética, y la sección 3 la parte 3 del Código de Ética, que habla sobre los auditores que damos fe pública, somos los que damos auditorías externas. Entonces, esto es para todos los profesionales. Y cuando digo todos, si nosotros somos auditores forenses, si somos peritos contables, eso no nos mina el hecho de que dejamos de ser auditores. No, entonces no hay un código de ética para auditores forenses. Puede que en una institución independiente se cree un código de ética para los trabajos que se realizan dentro de él, como la auditoría forense y el peritaje contable, pero es de manera independiente, pero se considera el código de ética del IESMA, el Código Internacional del IESMA. A modo que eso puede ingresar a la página del IESMA y colocar código de ética versión 2024. Ahí usted lo va a tener a la mano, es gratuito y puede utilizarlo y ponerlo en práctica. Espero haberle dado respuesta, mi estimado Francisco. Sí, 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 muy atinado. Y de hecho, el código de ética son principios, son valores y indudablemente lo que tú mencionas claramente, estamos hablando de valores morales, pero aquí es de valores profesionales, porque lo emite Sí, una entidad profesional y te rige el ejercicio profesional, lo que está comentando muy atinadamente nuestro ponente en este tema de la ética de valores que tocó muchos conceptos y espacios. Hay que, como dijo también nuestro ponente Juan Carlos, hay que darle una leída buena, y me incluyo, porque es extenso y la verdad nos aplica a todos en el área contable, aclarando contadores públicos, que es la base, la raíz del auditor. ¿De acuerdo, mi estimado Juan Carlos? claro que sí, mi estimado Francisco. Bueno, entonces aquí estos son los retos de la auditoría forense. Vean, es preservar la independencia y la objetividad. Siempre la independencia y la objetividad puede ser un talón de Aquiles para quienes le ponen precio a sus valores. Y cuando digo esto, por ejemplo, hay un dicho que dice, todos tenemos un precio. Lastimosamente, hay quienes que creen que ese precio es negociable. No, los valores no son negociables. El auditor no se puede dejar eh, que sea, como dicen, negociar con eso. Y lastimosamente, por eso es que se han dado tantos fraudes en la historia, porque han habido fraudes multimillonarios donde ha predominado lo que es el interés personal, el interés común y no el interés público. Entonces, vean, es necesario que se lleven este mensaje. El auditor forense tiene que preservar siempre la independencia y la objetividad. ¿Para qué? Para evitar sesgos, para evitar presiones por parte contratante, por parte de la parte defensora, en la parte de los abogados, o partes interesadas que quieran manipular el informe. Entonces, muchas veces dicen, oiga, pero es que mire, si usted hace eso, imagínese, yo voy a tener que devolver o tengo que pagarle al Estado o tengo que pagarle a la institución tantos millones. Mejor le pago a usted el 10% de eso o el 5% de esos milloncitos y cambie el informe, cambie todo lo que está ahí. Y muchas veces la necesidad económica que eso en todos los ámbitos, en toda América, lo he escuchado, es lo que más existe. Las condiciones económicas es lo que hace que el contador y el auditor tiendan a cambiar un informe. Entonces, mucho ojo con esta parte. El manejo de la información, esto, mire, es otro, no se puede, bueno, tenemos que aprender
a proteger la información, ya sea que por ley o por política esté dentro de los parámetros de cómo nosotros debemos de manejar la información, la documentación, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque miren, una prueba que sea fehaciente para que pueda dar como pauta y que le pueda dar pauta al juez y a un jurado en definir si es culpable o no la parte acusadora, si esa información no está, pero sí está en nuestro informe, vean, ¿y de dónde sacó eso? No existe el documento. ¿Qué se hizo? ¿De dónde sacó esa información? Ah, lo que pasa es que creí que aquí no se perdía nada, etcétera. No, no podemos nosotros andar poniendo excusa. Los conflictos de interés también debemos de saber manejarlo. ¿Por qué? Porque, mire, hay conflictos de intereses cuando hay relaciones pasadas. Imagínese que usted esté en un peritaje de un ex cliente. Ahí tuvo una relación pasada, pero en este caso el cliente lo contrató para que usted dé su mejor esfuerzo, él creyendo que usted le va a ayudar a él. No, usted tiene que ser objetivo, tomar los hechos, plasmarlos en el informe tal como son y ya depende de un jurado, depende de un juez si define si es culpable o no, pero usted no tiene que verse involucrado dentro de este conflicto de interés. Las presiones externas y esas son las amenazas que podemos afrentar los auditores. Van a disculpar que aquí está cayendo una tormenta eléctrica y puede que si en un momento se suspende la comunicación es porque han habido quizás apagones. Tenemos que poder afrontar esos intentos de soborno, intimidación, manipulación por parte de quienes están detrás de todo eso. Recuerde que todos los que están involucrados muchas veces se puede decir que pueden tener el poder de manipular, de contratar a alguien que te haga decir que sí, sí o no, ¿verdad? Entonces, eso puede hacer que alteres el dictamen o puedes también tener el problema el riesgo de tener se puede decir, un riesgo físico, un riesgo reputacional, entre otras cosas. Entonces aquí es necesario que cuando esto suceda, tienen que brindar ustedes, abocarse a las autoridades correspondientes para evitar algún sesgo. Presentación clara y veraz de los hechos. Los informes tenemos que redactarlos como deben de ser, concisos y sin exageraciones. Respetando el marco legal, también todos tenemos que hacerlo de acuerdo como el marco legal nos indica. No podemos ser juez ni parte, sino que tenemos que ser objetivos. Eso de quién va a decir si es culpable o no es el juez. No cubrir fallas por lealtad institucional o exceso de confianza. A modo, mis estimados, que en síntesis la ética en la auditoría forense no es un ideal abstracto, sino que es una práctica diaria que determina la legitimidad del auditor y la utilidad de su trabajo en procesos judiciales y administrativos. ¿Para qué? Porque esto hace que fortalezca la confianza, el interés público y usted también como profesional, esa credencial siempre la va a tener allí y nadie se la va a poder quitar. Mis estimados colegas, estuve compartiendo con ustedes su servidor, Juan Carlos Hernández del Salvador. Aquí está mi información. Si hay alguna pregunta, con gusto. Mi estimado Francisco, Sí, sí, ahorita el público empieza a preguntar, agradecerte esta tremenda ponencia y como un agregado al brillante, en este caso, de la información que la estás explicando muy atinadamente, agregaría a esta ética, a este tema tan importante y tan delicado, que ahorita le doy la palabra a mi estimado Eduardo, que el alcance y la responsabilidad en el ejercicio profesional forense, como lo acaba de decir nuestro distinguido Juan Carlos, en el área de justicia, en el área de los tribunales, tiene repercusiones si no hacemos bien nuestro trabajo, si no somos creíbles, como dijo Juan Carlos. La verdad tiene que prevalecer con fundamento y pruebas, porque el perito, la perita, se va a enfrentar a eso en un juicio. Tiene que ser veraz todo lo que se presente ahí en el informe pericial o en el dictamen pericial contable, que es en el caso de México. Ese es mi agregado, mi estimado Juan Carlos. excelente. En el chat le voy a colocar
el link para que ustedes tengan acceso al código de ética del IESBA. Esto aplica para todos los profesionales de la contabilidad, sin excepción alguna, no importa que usted no trabaje de contador, si usted es un contador que está en una empresa, si usted es un auditor, si usted brinda nada más servicios de consultoría, todo en ese código usted puede tener acceso a él y se dará cuenta que le es aplicable. Recuerde que el código de ética lo que le hace es que usted identifique las amenazas, que las evalúe y que le dé respuesta. Si usted ya con eso logra identificar esas amenazas, y no importa si es para un trabajo, no importa si es para un encargo, usted le va a poder dar respuesta y usted va a estar seguro de lo que va a hacer en esa empresa. Está su credibilidad de por medio. También le voy a compartir el enlace para que puedan bajar el manual de procedimientos de auditoría forense que la Asociación Interamericana de Contabilidad ha puesto a disposición para todos los profesionales de manera gratuita. Está también en idioma español y así usted puede tener acceso a esos documentos que son base para poder realizar o tener un panorama más amplio de lo que es la auditoría forense y también el peritaje contable. Muy bien, mi estimado Juan Carlos. Tenemos a dos colegas, a Eduardo Rojas primero para darle la palabra y a Javier Rodríguez Salinas también para darle la palabra. Adelante, Eduardo, y luego enseguida Javier Rodríguez, estimados colegas. Adelante, Eduardo. Muy buenas noches, estimado Francisco, estimado Juan Carlos, estimados todos de esta hora del perito. En relación a lo que mencionaba Juan Carlos con respecto al manual, si no hay manual de auditoría forense, me gustaría comentar y complementar también que cada uno de nuestros países colegiados, nosotros como contadores públicos autorizados y auditores, tenemos nuestros organismos, en este caso los colegios de contadores, obviamente coordinados con la AIC, con la IFAC, con las normativas del IASB, y es muy importante y excelente la ponencia que menciona Juan Carlos, los aspectos fundamentales. En el año pasado se emitió auditoría forense y se mencionan casos prácticos relacionados con el ejercicio profesional, donde se aborda la competencia y que también va de la mano con los principios de independencia, de imparcialidad y muy excelente. Felicitaciones, Juan Carlos. Un saludo desde Nicaragua. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, apreciado Eduardo. Siempre muy atinada tu intervención y agradezco que estés compartiendo con nosotros esta noche. Un abrazo hasta Nicaragua, mi estimado Eduardo. Gracias, estimado Juan Carlos. Buenas noches. Ahora tenemos al contador Javier Rodríguez, al perito. Adelante, Javier. Sí, muy buenas noches a todos, doctor Juan Carlos Hernández, excelente su ponencia en el día de hoy. Yo siempre he controvertido con respecto a la ética, ¿sí? Normalmente nosotros como soy docente de pregrado, de maestría y doctorado, en este caso siempre llego a una pregunta, si la ética nace o se hace, ¿sí? Porque de todas maneras yo puedo decirle a un estudiante... tomar el código de ética de la ASB y todo lo que efectivamente se ha trabajado con respecto a este proceso, pero si el estudiante efectivamente tiene dentro de su situación habitual esos pensamientos de corrupción, diciéndolo así, pues estaríamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces me gustaría que me letrara con respecto a este tema, si con la ética, doctor Juan Carlos. Bueno, mi estimado Javier Rodríguez, ¿de dónde es usted, mi estimado colega? De Colombia, de Colombia. Mucho gusto. Colombia, bello país y hay una infinidad de amigos en Colombia. Ah, qué bien. Vea, cuando se nace, cada persona que nace viene en blanco. Y por Sí, eso me gusta una frase que vi por ahí que dice, cuando tú naces, tus padres te impusieron un nombre, te pusieron una nacionalidad y te impusieron una religión que no pediste, ya, y costumbres también. ¿A qué voy? Que cada individuo tiene, bueno, nace y no importa el lugar donde nazca, él va a estar
va a estar afectado por todo su entorno. Imaginémonos en un país donde se promueva el racismo, por poner un ejemplo. Todos aquellos de X color o de estas características o de esta habla, etcétera, son enemigos no gratos del país, son tus enemigos, hay que exterminarlos. Los niños van creciendo como parte de su cultura. Al inicio de la charla, ¿se acuerdan que hablé de la cultura? Usualmente, como tenía muy corto tiempo, a mí siempre me gusta hablar de los valores que se promueven en casa, de los valores que se promueven en el hogar, en la familia, en la sociedad, en los centros de estudio, en los centros donde se promueve la cultura cristiana, independientemente de la denominación. Al final, todos esos valores hacen que el ser humano se convierta en lo que es una persona pensante, empática, honesta, entre otras cosas. Un ser servible a la sociedad. Pero si vives en una sociedad en la cual es conflictiva, en la cual se carece de valores, en la cual predomina la violencia, tú dime, ¿esos jóvenes van a tomar en serio y van a poner en práctica la ética cuando tengan que trabajar o tengan que poner a disposición su conocimiento a una gran cantidad de personas? Yo diría que no. Entonces, por eso se hace necesario que desde el centro educativo, bueno, desde el seno del hogar, se promuevan los valores. Y cuando digo se promuevan, no es solo que se digan, sino que se hagan, porque los niños crecen imitando a los adultos. Y cuando digo imitando a los adultos, no importa, ellos empiezan por su familia, pero luego ven a su vecino, luego ven al líder cristiano, luego ven a sus congéneres que pertenecen a la religión, luego ven a sus maestros, ven a las autoridades, entre otras cosas, ven a los gobernantes. Si todos ellos mienten, él no tiene, el niño va generando un conflicto y no logra entender por qué la vida, por qué las personas son así, a quién creerle. Y entonces van por la vida, por eso hoy tenemos una sociedad, se puede decir, no me gusta decir la sociedad, la generación de cristal, porque no existe esa generación de cristal. Es una generación en la cual no les hemos inculcado valores de vida, por ejemplo, la honestidad, la empatía, la humildad, el respeto. ¿Ya? Entonces, cosas tan sencillitas no se las hemos inculcado. La responsabilidad tampoco. Entonces, cuando se carecen de esos valores y que nosotros mismos no estamos dispuestos también a promoverlos y a practicarlos, difícilmente cuando se llega a la parte laboral o se tiene un proyecto para poder realizar un proyecto de vida, póngase una empresita, ponga su changarrito, lo que sea. Lo que las personas van buscando es enriquecerse, no importa por ejemplo, conocí a una persona que puso un tallercito y él decía, tengo repuesto por si a usted le hace falta algo. Pero los repuestos eran partes robadas que se las compraba a personas que se dedicaban a eso. Entonces él vendía los repuestos baratos. El usuario, él anda buscando que le den una solución a un costo menor y no importa, no le interesa de dónde obtuvo ese repuesto, ¿no? Entonces él cobraba sus honorarios, el repuesto lo cobraba un poco más cómodo de lo que vendían en la agencia o en la venta de repuestos y al mismo tiempo estaba contribuyendo a que él se supone que decía que estaba ayudándole a los más necesitados porque no tenían que comer y que por ellos robaban, cuando realmente lo que estaba era promoviendo una cadena de ladronismo y, y malas prácticas, ¿no? Entonces, vean, una decisión tan sencillita puede hacer que se haga una cadena de antivalores y que afecten a una sociedad en común y que se haga una enfermedad grande. Entonces, al final, mi estimado colega Javier, al ser humano hay que irlo formando desde el seno del hogar y cuando ya llega a la parte, así como nosotros, que estamos agremiados, que pasamos por una universidad, si no nos dijeron nada en relación a una temática, a una materia,
Es nuestra responsabilidad indagar, investigar y practicar. Eso es lo que le puedo, espero haberle respondido apropiadamente, mi estimado colega Javier. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahí le A dejo la un link, orden. ahí te dejo Doctor, un link de mi revista. Tengo una revista de auditoría forense ahí en el chat, por si, para que le dé una leidita, doctor. Muchas gracias. A la orden. También doctor Carlos, tenemos a buenas Guacho. noches. Un segundito, mi estimado doctor Guacho. Tengo a Miguel Casas una pregunta y luego sigue nuestro distinguido Guacho. Adelante, Miguel. Ok, Y luego después de Guacho sigue Diana Ahumada. Adelante. Ah, Beatita. Adelante, Miguel. Muy buenas noches, agradecer, muy buenas noches de acá de Lima, saludos a Lima, Perú. Agradecer a la comisión organizadora y a todos los colegas presentes. Bien, acá justamente hacía una consulta en el chat. Espero que se me logre escuchar de manera exitosa porque estoy viajando también, entonces ojalá no tenga interrupción. Bien, básicamente mi aporte y a la vez, tal vez por ahí tener un punto de vista, ¿no? De modo del ponente es en cuanto a la pericia, ¿no? La pericia contable, que si bien es cierto, su objetivo, ¿no? Es básicamente se centra en el análisis que de acuerdo a cada país, ¿no? Es un auxiliar o los países en todo caso, es un auxiliar de la justicia, ¿no? Pero que a la vez también tenemos al perito de parte, que también, que también tiene incidencia legal y que a la vez también, ¿no? Es un aporte para procesos judiciales. Entonces, ahora tenemos por otro lado la pericia forense. Entonces, que está un poco más involucrada, además de también la coincidencia en que ambos se centran en los enfoques sobre los estados financieros despierta este criterio de investigación del fraude o lo que lo conocemos como el triunfo de fraude. Entonces, entiendo yo que todo perito forense empieza con la pericia contable, pero además de tener estos principios como peritos contables, ¿qué lo puede diferenciar o qué principio o qué técnica adicional tendremos que emplear para poder tener esta técnica de manera íntegra y poder desarrollar la pericia forense? Bueno, mi estimado Miguel, mira, aquí no quiero que no quiero que se vaya a confundir lo que voy a explicar en este momento. La auditoría forense es la antesala al peritaje. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en las organizaciones, de acuerdo a lo que al slide que pasé, se carecen de controles internos efectivos. Y cuando eso sucede, se puede dar el triángulo del fraude, en la cual el perpetrador ve dónde están las fallas, puede ponerse en alianza con la parte externa e interna y poder fraguar y poder extraer lo que son los activos de la compañía. Cuando la compañía, imagínate, una compañía siente que ve, pero ve que su inventario no está acorde a lo que dice que compra y su costo de venta es alto y la rentabilidad no cubre ni siquiera los gastos fijos, empieza a ver como, ¿y dónde está el capital? ¿Dónde está la utilidad? Y veo que ni tengo plata para poder pagarles a mis proveedores. ¿Qué está pasando? Entonces, si es que tiene auditoría interna, empiezan a exigirle al auditor interno a que evalúe áreas específicas para identificar si hay fallas en los procedimientos de las políticas que ha implementado. Entonces, cuando ya identifican que está dando un control y cuando identifican que la mercadería, los productos no están siendo la cantidad que dice que están en los estados financieros, ahí hay que poner ojo al Cristo. Entonces viene la administración y contrata un auditor forense. Aquí no está contratando a un perito, porque recuerden, el perito lo que hace es avalar. El auditor forense lo que hace es investigar el hecho. Entonces, cuando tú te vas a la investigación, vas a ver el perfil de las personas que están en los puntos claves, evalúas los perfiles de los proveedores, evalúas los perfiles de quienes están pagando, evalúas también las credenciales que tienen, las autorizaciones que tienen, por dónde fluye toda la información
y a ti te tiene que dar, tiene que satisfacer que todo se está haciendo bien. Pero como aún hay esos faltantes de mercadería, tú dices, ah, no, voy a ver, voy a poner a alguien que monitoree la recepción. Voy a ver a alguien que monitoree la entrega de los despachos, a ver cómo lo hace. Y empiezas a evaluar incluso la vigilancia que tienes en las instalaciones. Dicho eso, viene la administración y dice, oiga, mire, aquí tenemos una falla. Necesito saber por qué no tenemos inventarios y hemos gastado, según esto, tenemos tantos miles de dólares en los inventarios. Y te contratan a ti como auditor forense. Y entonces tú vienes y empiezas a hacer todo ese análisis. Y cuando encuentras las fallas, tú le informas a la administración dónde está la falla. Cuantificas y ellos tienen que hacer las valoraciones, qué tanto le va a ser beneficioso escalar eso ante la autoridad y poner la denuncia que esa persona o las personas están haciendo fraude dentro de la organización. Cuando el caso ya se abre, entonces ya la parte acusadora está esperando que el juez defina, de acuerdo a lo que se le ha presentado, a las pruebas que se le han presentado, que defina si es culpable o no. Pero le da también el crédito a la otra parte acusada que se defienda. Entonces ya la parte acusada puede contratar a alguien, a un perito, perdón, a otro auditor para que desestime lo que éste está diciendo. Y muchas veces viene el juez, cuando ya estos casos ya se dan, hay ternas de peritos que tienen ellos o le piden a la institución, en este caso al colegio, si tiene peritos, que le dé una terna para poder desarrollar ese peritaje. Ya el perito se encarga de ir directamente a ese punto en específico, en el tiempo específico y con las características específicas de lo que va a ir a investigar. De ahí no se puede salir. Esos son los puntos de pericia que están en un documento que el juez ha emitido. Claro está, el perito ha sido anterior, ante, antes de eso, el profesional tiene que aceptar que va a realizar ese peritaje y es juramentado. Entonces ahí se convierte en un auxiliar del juez. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya el resultado que dé en el informe es donde el juez se va a auxiliar, pero también la parte que está realizando el peritaje va a ser como, va a tener que ser la parte que va a defender ese informe y de ahí van a definir si es cierto o no lo que está diciendo el perito en relación a lo que la parte acusadora está siendo afectada, de la cual el juez va a definir si es acusado o no. Entonces, si te fijas, el perito es una cosa, el trabajo de peritaje es una cosa, la auditoría forense es diferente. La auditoría forense es investigativa, pero pero no es judicial, que al momento que sí lo toma el juez y ya empiezan a ver los puntos de pericia y definen que eso es cierto, entonces ahí ya él va a definir si es procedente o no la acusación. Entonces, si te fijas, nosotros por eso decimos que debemos de ser objetivos e independientes. No podemos ni hacernos ni a favor del acusado ni al favor del demandante. Tenemos que ser objetivos. Quien se encarga de dar sentencia es el juez. Espero haberte respondido, mi estimado colega. Te me perdiste por acá. Sí, muy bien. Miguel Casas. A Miguel Casas. Sí, tenemos ahí al contador Guacho y luego enseguida a Diana Humada. Y para continuar con el programa, ¿verdad? Adelante, Listo. Guacho. Sí, Doctor Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas Excelente noches. ponencia por este medio que tenemos hoy en día desde Perú. Le saluda su colega, en todo caso, un contador guacho. Mucho gusto. Sí es verdad que a veces yo comparto, en todo caso, acepto su ponencia donde que trata de los principios, la idoneidad, y viene pues los principios primeros, porque dice que, según los psicólogos, que la niñez, a partir hasta los 10 a 11 años, los padres debemos educar para que sean buenas personas, con valores, principios morales. Entonces, si pasase a más de 12 15 años, es difícilmente podemos inculcar, y es cierto.
Entonces que a esa edad ya prácticamente este, esa persona siempre va a ser con principios, valores, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy de provincia, Huancavelica, Cangaréis, y aquellos años cuando era tan, en mi infancia, mi abuela me decía que nunca se tocaba cuando iba a visita o algo, algún dinero por estilo, objetos, tal. Entonces no se tocaba. De esa forma, primeramente nos enseñaba a que seamos empez, limpieza, la educación, saludo, etcétera, ¿no? Esos son los principios primordiales de un ser humano. Vaya donde vayas y ese mismo principio vas tanto la primaria, la pregrado, cuando seas profesional y vas a seguir. Entonces que, claro, nuestra profesión, parte contable, es amplia, ¿no es cierto? Prácticamente, entonces nosotros estamos involucrados en dos temas muy principales que son también muy delicados, tanto como perito como auditor forense, ¿no? Nosotros tanto como auditor forense o como peritos no somos juzgadores o no podemos juzgar. Simplemente hacemos, evaluamos y constatamos los hechos para poder dar nuestra opinión o todo caso el informe a la persona encargada, como es, por ejemplo, si somos peritos, tendremos que entregar como de parte, por ejemplo, al imputado, y si somos de repeje, podemos ser al fiscal, entonces que cumplir la, el objeto pericial. Pero ahora lo que como auditor forense es parte investigativa un poco más amplio que la auditoría financiera, prácticamente está relacionado como auditoría integral anteriormente que se llamaba, pero más relacionado con parte legal. Entonces, que tampoco no puede juzgar a la persona, sino simplemente alcanza a la gerencia general o a los altos funcionarios que le han pedido el requerimiento. Y solamente lo puede juzgar en este caso cuando lo hacen una investigación, con este van a denuncia, entonces que el Ministerio Público es el ente principal que da el requerimiento para que siga en curso de la investigación, entonces va, ahí tiene que ser como auxiliar, como perito, pero más no como auditor, a yo que sepa. Y auditor forense más que nada es investigativa, pero la pericia sí, sí se convierte ante la fiscalía acá en Perú. No sé si en su país debe ser un poco más avanzado, seguramente, y nos podrías indicar, o todo caso, nos puede recomendar o detallar algunas cosas, doctor. Muchas gracias. Mi estimado Rolando, muchas gracias por muy bienvenido tu aporte. Mira, en efecto, recuerde que la auditoría forense, esta se enfoca en el hecho como tal, en la cual se sospecha que hay un fraude. Por ejemplo, si estamos hablando de que los fondos están siendo desviados, bueno, se tiene que revisar toda la parte de las ventas, toda la parte que se está de los cobros y ver hacia dónde se está yendo la plata, ¿no? Entonces, está directamente enfocado en ciertas áreas. La auditoría forense se enfoca en esas áreas. Adicional a que se enfoca en el control interno, en los perfiles de las personas, en cómo actúan las personas, porque esto es, si se fijan en una de las diapositivas, ahí está tiene que tener conocimientos criminológicos y criminalistas. Los dos términos parecieran ser similares, pero no, se enfocan en cosas diferentes. Entonces, les sugiero que la parte esa la visualicen y en efecto, tenemos que nosotros, todos los que tienen niños pequeños,
Tenemos que formar a los niños desde temprana edad. Recordemos que ellos desde los 0 a los 11 años lo que hacen es imitar, pero desde los 11 años en adelante a ellos se les despierta la conciencia. Y cuando se les despierta la conciencia, empieza lo que se le de la adolescencia. ¿Por qué se le denomina la adolescencia? Porque adolece de criterio en cuanto a lo que está conociendo. Ya su capa, su antifaz del héroe que tenía, de sus padres, de sus amigos, de los amigos de sus padres, del, de, de todos los que han interactuado con él, se lo quita. Y cuando ve que estos, lo que le decían, que se portara bien, porque es lo mínimo que le dicen al niño, pórtese bien, sí, pero portarse bien, ¿en qué? Si a nosotros nos dicen, oiga, ¿y usted se ha portado bien? ¿En qué? Hay que preguntar en qué. Yo siempre me porto mal porque siempre cometo errores. Entonces, solo para que vean, pues, cómo es el asunto. Entonces, de los 11 años en adelante se convierte el niño en adolescente y dependiendo cómo ha sido la niñez, así esta personita va a ser una persona domable o indomable, rebelde o no rebelde. ¿Por qué? Porque ya la base la tiene desde abajo. Te va Piensa a en los cuestionar por todo. cuestionamientos. Así es. Exacto. Entonces, y ya cuando ya llegas a usualmente dicen que la mayoría de edad es a los 18 años. Mentira. La mayoría de edad la tienes a los 25 años. Ya te formulas un criterio, ya sabes lo que quieres e incluso eso lo pueden ustedes fácilmente palpar los que ya tienen familia y los que no tienen familia, ustedes también lo van a palpar. Ahorita andan en la búsqueda, los que están adolescentes, los que están jóvenes, los que andan todavía, están solteritos y que todavía no han llegado a los 25 años, andan buscando la persona ideal. Pero cuando llegan a los 25 años, muchos ya son más selectivos, ya saben el tipo de pareja que quieren una pareja para, yo le llamo las etapas de las parejas. Quieres, corto plazo, solo disfrutas, mediano plazo, convives, pero no tienes hijos tampoco. Largo plazo, ya decides cuántos hijos vas a tener, ya planificas y ya conoces a la contraparte y te comprometes en hacer una vida con la persona que tú has decidido hacerla. Si se fijan, es bien sencillo, pero complejo al mismo tiempo. Entonces espero que les haya respondido, colega, en la medida de lo posible. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, este parece tema algo que no se nos puede dar el caso, pero en nuestro caso, por más como todos seres humanos a veces cometemos errores y siempre dependemos de alguien que nos dé una pincelada, digamos, ¿no es cierto? Claro. Porque así somos seres Mira, humanos. Por ejemplo, esto que estamos viendo, esto que te acabo de comentar ahorita, usualmente en las capacitaciones de 4 horas me quedo incluso corto, ¿ya? Porque hay que ver los valores que se promueven en cada una de las etapas. Si nosotros empezamos a analizar cada uno de esos valores y lo empezamos a practicar como parte de nuestra cultura, miren, es bien bonito cuando interactúan con las personas esos hábitos del buenos días, buenas noches, buenas tardes, adiós, que le vaya bien, hasta pronto. Es bonito, sí, pero si los niños no lo ven en uno, ellos jamás tampoco lo van a replicar. Pero hay que saber decirles el porqué de esos valores. Y cuando este niño ya llega a la adultez y se convierte en un profesional como lo que estamos ahorita, cuando ya tenga que trabajar y ya tenga que proporcionar sus servicios a terceras partes, a una gama de usuarios, si él tiene su código de ética bien definido, imaginemos que es doctor, él tiene su código de ética, cómo debe de actuar. Imaginémonos que es psicólogo, él tiene su código de ética de cómo debe de actuar, si es un arquitecto, si es un ingeniero. Vea, todo lo que afecta a terceras partes tiene un código de ética. Pero antes, cuando usted no le brindaba apoyo a terceras partes, usted solo se quedaba con los valores morales, los valores sociales, los valores religiosos, entre otros más. Entonces, sí, el código de ética te da parámetros generales y tú tienes que ir viendo en qué parte estás para que te dé una orientación más acertada y eso te va a ayudar a ir y ver más allá de lo que usualmente estamos habituados a ver.
Espero haber respondido a tu respuesta, mi estimado Rolando Guacho. Muchas gracias, doctor. Sí, un abrazo, cuídese bastante. Gracias igualmente, bendiciones. Y finalmente tenemos a la contadora Diana Ahumada. Adelante, contadora. Buenas noches, muchas gracias por esos tan valiosos consejos como siempre y tan acertados, Juan Carlos. Muchas gracias, mi estimada Diana, y es un privilegio tenerte en esta sala aquí compartiendo. Claro que sí, el privilegio es escucharte siempre. Gracias. Pues sí, lo que tú decías en el aspecto, a veces uno cuestiona el tema de la ética y habla ya como, primero porque se supone que la auditoría forense debería ser preventiva, ¿no? Pero pues desafortunadamente caemos en hacer la auditoría o se tiene la auditoría ya como un tipo correctivo, porque preventivo ya casi nunca lo tenemos porque desafortunadamente son cada vez más los psicohechos que han pasado que no permiten tenerlo como preventiva para solucionar y mitigar el riesgo futuro, sí, de otras situaciones para que no vuelva a pasar. Pero me parece valioso que de lo que tú has tocado, toda la información y de lo que ha versado estos últimos aportes de los colegas, el tema del conocimiento de los empleados, el empleado o estos directivos son el centro de es que exista esa corrupción, el ser humano como tal. Pero para eso todo versa dentro de la conducta ética y por eso mismo empieza a tenderse el tema del clima laboral, los riesgos que se tienen de crédito, los estatus económicos de las personas, porque de pronto son personas que son arribistas, son personas que cambian algo tan simple como que todos los días toman un transporte público y después de un momento a otro empiezan a elevar su estatus y ya empiezan a utilizar plataformas que de pronto pues un salario normal no les alcanza o tal vez empiezan a cambiar o a cambiar su forma de vestir, de verse, los viajes y demás. Entonces resulta que todo empieza en el tema de la ética desde que eran esos antecedentes o en esos climas desenvuelven en esos climas laborales y demás. No es algo absoluto, pero sí es algo que es relevante. Las personas que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a esos procesos, pues uno se da cuenta que realmente esos cambios, aunque tratan de no llamar tanto la atención, las personas terminan desordenándose y empiezan a demostrar por dónde es que están existiendo las corrupciones, lo que son los sobornos y demás, o las pérdidas o fugas de dinero desde lo más pequeño a lo más alto, porque hay una cosa que sí me encanta de la ética, de la parte de la auditoría forense, y es el tema el tema de la materialidad. O sea, los que aplicamos NIF, plenas o pymes en el mundo, sobre todo pues en empresas que he trabajado acá en Colombia, no, la materialidad es como un escudo a favor y en contra. Es que esto no es material, riesgo-beneficio, costo-beneficio, y empezamos a utilizar la materialidad a favor. Lo bonito que me da cuenta es que la auditoría forense no contempla materialidades, o sea, para mí no es un poco soborno, muy bajito soborno, es soborno, o sea, se llama como es. Entonces, esto es importante y pues quería como decir de pronto en esta parte de la ética, digamos que todo conduce de ahí, de quién es la persona, cómo se deja formar y cómo se deja influenciar. Porque pues sí, yo puedo estar en una sociedad que de pronto en mi entorno hay corrupción, pero es que si yo no me dejo corroer porque yo simple hago las cosas y demás, sí duele, de pronto yo me veo disminuido en la parte económica y demás, pero dicen por ahí que uno tiene la conciencia tranquila y tú puedes andar libre en el mundo, mientras que los que han tenido todas esas situaciones están escondidos y pagan unos esconderos horribles en el mundo y transforman la vida hasta de los más cercanos, ¿no? Era esa pequeña situación. Y gracias por tu aporte. Y en efecto, mira, yo siempre toco el tema de los valores fundamentales, los principios fundamentales de los individuos. Y dentro de, para que se promueva la corrupción, muchos creemos que la corrupción se crea dentro de las instituciones. No, no es así. El corrupto ya es corrupto antes de llegar a una institución. Pero eso hay dos términos que me gustaría que ustedes de forma individual lo revisen.
que es la ambición y la codicia. Y cuando yo digo la ambición y la codicia, parecieran dos términos similares, pero tienen diferentes rumbos y diferente impacto. Porque la codicia, lo que tú decías, hay quienes que quieren tener, porque nunca han tenido, pero no saben lo que quieren tener ni cuánto quieren tener. Entonces, esa es una ambición, querer, pero cuando ya tienes, viene la ambición y se convierte en codicia. Y cuando ves que hay suficiente, quiere acaparar todo. Y más cuando controlas todo el aparataje, ya sea judicial, el aparataje, tenés la mayoría en la parte de la pública, el que controla la parte legislativa y la parte judicial, no hay límites. Y entonces es donde se dan los regímenes que en América Latina pareciera que se están activando y están promoviéndose. Además, esto a nivel global se puede decir, porque hay una ambición y una codicia desmesurada que no tiene un fin. Y cuando esos valores, antivalores, no son positivos, porque la ambición no es mala, porque yo puedo ambicionar ser máster, doctor. Esa es una ambición que tengo, pero me pongo un plan y el objetivo. ¿Y cuál es el plan? Pues estudiar. ¿Cuál es el objetivo? Concluir ese objetivo, graduarme. Ah, eso es lo que ya cuando llego a mi objetivo, automáticamente me complace, me complazco, estoy satisfecho. Hay un grado de felicidad y de satisfacción. Pero cuando yo me eso, no me pongo metas, yo digo, yo quiero tener dinero. Sí, pero ¿cómo lo quiero tener? No me importa y lo que quiero es tener dinero. Y entonces empieza esa codicia desmesurada. Y miren, no es broma. Muchas veces no se le da el valor a la vida. Y como no se le da el valor a la vida, dentro de de esta parte codiciosa, han fallecido familiares. ¿Por qué? Porque les quitan la vida para apropiarse de lo que ellos tenían. Se supo que alguien lo había, en la familia, el padre de familia o la madre de familia, había tomado un seguro por $500,000 para hacerlo efectivo, le quitan la vida a quien lo ha tomado para que los beneficiarios vayan a cobrarlos. Entonces, esos valores que no se tienen, que no se promovieron en el hogar, en el seno del hogar, aquí ya se ven afectados, ya se ven concretados. ¿Con qué? Con una codicia desmedida. Hoy imagínense que estas personas lleguen a los estratos más altos para gobernar un país. Miren, a mí me da sentimiento cómo está toda América, porque yo siempre digo, ¿cómo es posible que en una empresa pequeña para administrarla te piden maestría con experiencia, y para gobernar un país no te piden absolutamente nada? ¿Ya? Y estás gobernando un país que es lo más delicado. Entonces yo por eso siempre digo, nosotros los contables tenemos que estar al tanto de lo que los políticos están haciendo. No para estar criticando lo que están haciendo, sino que para estar visualizando los efectos que van a tener en las economías, en el impacto que va a tener en el sector empresarial, en el sector familiar, en el bolsillo de cada uno de los individuos de esa ciudad. Y de acuerdo a eso, uno puede visualizar fácilmente los impactos que va a tener en la economía y cómo va a afectar y cómo el auditor va a ir a verificar. En fin, hay que hacer ese análisis así detallado y objetivo. Entonces, pero muchas veces creen que el contador no tiene que hablar nada de política. No, es lo que tenemos que estar más interesados porque los políticos son los que hacen y deshacen de los países. Fíjense que yo siempre, a mí siempre me encantó Venezuela. Cuando estaba pequeñito, yo quería irme a vivir a Venezuela. Era uno de los países más ricos que tenía América Latina. Pero díganme, hoy, ¿quién quiere ir a Venezuela a vivir? ¿Quién quiere ir a invertir? Y no porque su gente sea mala, no, es porque los políticos han definido las reglas de juego en que se han apropiado del país. Y ellos expropian o no expropian a quien le interesa. Entonces, solo por poner un punto nada más allí, que muchas veces se sale del tema que estoy conversando. Pero Diana, te agradezco mucho y es un honor haberte
escuchado y saber que estás por acá. Un abrazo hasta Colombia. Mi estimado Francisco. Excelente. Ahorita la dejo hablar, yo creo, a nuestra que nos Ah, antecedió. Ahorita la dejo hablar y por último ya está Eladio ahí. Yo quiero decirte que eso que tú dices, Venezuela es un gran país, su gente, todos los países, pero puntualizando de Venezuela, no estamos en contra de las personas, no es una plataforma para criticar los gobiernos, es auditoría forense. Lo que estamos en contra, y me incluyo con lo que dice el ponente Juan Carlos, son las maneras y los procedimientos que se están llevando a cabo, ¿verdad? Que de alguna otra manera, como decías, los recursos ahí están, los recursos materiales, los recursos naturales, los recursos económicos, que se manejen diferentes es otra cosa. No estamos nosotros en contra, no es la plataforma, pero sí puntualizamos que es un gran país Venezuela y su gente, que así quede bien es. claro. Así Y es. toda América, gente bonita y Hijita, ese hermosa y de ahí que trabajadora, es un dron, ¿no? O una trabajadora. estrella. Cecilia, Celia, Tuesta, y está Eladio Simón. ¿Quién va a hacer uso de la voz? Celia va a comentar algo. Dejemos que sea la dama primero. Adelante. Adelante, Se, Celia, está el micrófono. Ah, bueno, a lo mejor se se le le prendió el activó, quizá. micrófono. Ok, Sí. Eladio. Buena, Juan Carlos, Simón Peña por aquí. Gusto saludarte, mi apreciado Mira, Simón. un placer escucharte, un placer verte en esta ponencia excelente, bien llevada, muy bien equilibrada. La verdad, Gracias. un placer haberte escuchado a lo largo de este momento que he estado acá. Y con el tema ético, me surge algo que siempre me anda en la cabeza y es el tema que yo siento que todos estamos de alguna manera en un tema de cumplimiento, cumplir para mentir. Es decir, cumplo con mentir, cumplo con un cometido que tengo porque la institución puede estar regulada, porque es un banco, porque es una AFP, ¿verdad? Porque es una administradora de fondos de pensiones, porque es una sociedad administradora de fondos de inversión y está regulada. Entonces, hacemos el rol de cumplir para mentir. Apañamos las cosas como auditores, como financieros, no somos lo suficientemente fuertes dentro de la empresa como para que esas cosas que sabemos que no están bien no pasen. Cuando nos contratan, por ejemplo, como forense, muchas veces sabemos que los eventos, que el evento que estamos auditando se dio exactamente por la debilidad o ausencia de control, que la administración no puso ningún control, pero en nuestros informes no sale, porque tú no quieres afectar a que te contrató. Entonces, eso no es ético. Sí, si tú estás haciendo un trabajo, independiente de quién te pague, sea el cliente que te paga, si él tiene sus debilidades, que él habilitó el camino para que otras personas que tenían sus debilidades robaran, oye, no lo deje fuera del informe. Es mi percepción, como yo lo veo desde mi formación como profesional de la contabilidad y de la auditoría forense. Quiero ver tu punto de vista sobre esa preocupación mía, cumplir, mentir. Sí, mi estimado. Independientemente, y déjame agregar algo, Adelante. tenemos muchos estándares ya establecidos de ISO casi para toda actividad. Sin embargo, vemos lo mismo, cumplir para mentir, y logramos hasta recertificarnos, cumpliendo y mintiendo. Te dejo la cancha. Mi estimado Eladio, mi estimado Simón, como te digo, de cariño. Mira, gracias por la pregunta y por tu aporte al mismo tiempo. Fíjate que esto de lo que tú comentas va en dos campos. Lastimosamente, digo lastimosamente, porque no todos pensamos igual. Te voy a poner el caso como yo lo veo. Cuando me ha tocado hacer trabajos, ya sea de auditoría o de consultoría o de peritaje, yo siempre le cobro el 100% de los honorarios en un solo pago. ¿Y por qué lo hago? Porque así me quito ese sesgo de que por el que no me van a pagar la contraparte, no voy a realizar bien mi trabajo, para empezar. Y muchas veces creen
que eso también no es bueno. No es bueno porque como ya te pagaron vas a hablar bien. No es cierto. Siempre en este caso, fíjense que yo siempre hablo de que nosotros no vendemos trabajo de auditoría ni trabajo de contabilidad. Nosotros damos fe pública y la fe pública es la más cara que puede existir en el planeta. Hablar, hay quien me decía, pero es que mira, ¿y por qué es necesario que contrates a alguien para que dé fe pública de ti mismo? ¿Acaso no lo puedes hacer tú? Sin mentir, aquí está Javier Francisco, Francisco Javier. Estoy aquí. Yo he hecho mi remembranza y se la trasladé. Chulada. Él puede expresarles lo que yo he puesto. Pero yo siempre he dicho, quien tiene que dar fe pública es un tercero porque éste tiene que aprender a conocerte y él tiene que decir, según su análisis, la persona que él ve que eres. Entonces, cuando vas a las organizaciones y dices, oye, yo veo que aquí está esto mal, esto está acá también mal, esto está acá. No importa, a usted le han pagado para que dé fe pública y usted tiene que poner en sus hallazgos lo que salió y usted su opinión la tiene que basar sobre esos hallazgos. Si el que lo ha contratado no está de acuerdo, a usted eso no le tiene que afectar. ¿Y saben por qué se afecta muchas veces? Porque él siente que ese es su cliente y quiere que lo contrate el próximo año. Yo no lo veo como un cliente, perdónenme. Yo lo veo como proyectos nada más. Me contrato a este proyecto este año, voy y hago el trabajo que tengo que hacer. Si el otro año no me contrató, me es indiferente. Fíjense cómo son las cosas. Cuando tú le pones atención a que el ingreso tiene que llegarte diario a eso, tú vas a hacer lo que no debes de hacer. Pierdes la objetividad, pierdes incluso tu integridad, porque no eres íntegro contigo mismo, te estás mintiendo a ti mismo. Y por consiguiente le vas a mentir al interés público, que son todas aquellas partes interesadas en esa entidad a la cual te ha brindado, te has dado la confianza de que des fe pública de ellos. Aparte de eso debe de agregar, mi estimado Juan Carlos, la independencia mental en todo, Claro, todo, la porque independencia siempre va a estar así ahí, es. siempre. No tienes que, esa independencia no tiene que estar sesgada por nada. Tu objetividad tampoco. Y es más, yo he hecho también cosas al revés para ver hasta dónde llegan las personas que me contratan. Yo les digo que al final del informe me tienen que entregar, le puedo entregar la factura y me tienen que pagar el total. Independientemente de lo que ha sucedido, algunos han dicho, oiga, este informe en lugar de ayudarnos nos va a fregar. Yo no le pago los honorarios, no los pague. ¿Qué hago? Anular el documento fiscal en la cual se le facturó los honorarios, pero voy y pongo una nota ante el Consejo de Vigilancia que esa empresa tiene esta particularidad para cuando llegue otro auditor, sepa cuáles son los riesgos de darle un servicio de auditoría. Como pueden ver, usted tiene que aprender a manejar el código de ética en diferentes situaciones y circunstancias. El código de ética no le va a dar todas las respuestas, pero sí le da pautas de cómo usted debe de actuar, cómo debemos de actuar. Me voy a ambos extremos para que vean cómo es la balanza. El problema es que cuando carecemos de valores y principios, nos hacemos al lado que más nos conviene económicamente hablando. Y fíjense que yo muchas veces, a mí no me gusta hablar de religión, pero yo siempre pongo los dos términos, mis valores religiosos, cristianos, sociales, etcétera, y mi religión. Yo todo le pido a mi Dios que me vaya bien, que me socorra, etcétera, etcétera, pero cuando no me va bien, lo maldigo. Pero me va bien cuando el dinero me llega a la bolsa. Y entonces, ¿cuál es el verdadero Dios? Digo yo. Entonces, si tú te fijas, si analizas un poquito, el verdadero Dios de la sociedad es el dinero. Todo, todo. Cuando hablamos de ecosistemas, de medio ambiente, a mí no me gusta hablar de recursos naturales. Recurso natural para mí es la parte que la empresa tiene recurso para generar riqueza. Puede ser un bosque, puede ser un pozo petrolero, puede ser una mina. Ese es un recurso natural. Pero no le puedo decir recurso natural a todo el ecosistema
a todos los ecosistemas que componen el globo terráqueo, porque si no ya lo estoy encasillando a que tiene un valor económico y que yo me puedo ir a apropiar de eso, explotarlo y dañarlo y hacer lo que yo quiera. No, los recursos naturales con que cuenta la empresa son los únicos recursos económicos que deben de llamarse recursos naturales. Solo para hacer la aclaración. Y espero, mi estimado Simón, haber respondido apropiadamente tu pregunta. Excelente, excelente, Juan Carlos. A la orden. Pues bien, mi estimado Juan Carlos, ha sido una noche espléndida, generosa, de recordatorios. No deja el tema de ser profundo. Tocas base arriba, algo profundo, algo, pero ahí es un tema para más, escarbarle. Y realmente Sí, es un aprendizaje, un sí. recordatorio.